Judith Butler, Vida precaria, o Cómo se priman las condiciones de civilidad. Primero una breve biografía. Butler, nacida en 1956 y que está viva, se doctoró en Yale en 1978 y también, como le sobraba tiempo, en 1984. Es profesora de Wesleyan, California y de Berkeley. Obtuvo el premio de Spinoza de Ámsterdam y actualmente da la cátedra de retórica en la Universidad de California. ¿Cuáles fueron sus influencias? Vamos a nombrar dos nomás. Lucy Irigaray nació en 1930, que es una lingüista, una filósofa y psicóloga que acuña esta idea del faloegocentrismo, que se sostiene como un imaginario cuya morfología siempre es la del cuerpo masculino. El sexo de la mujer es contabilizado como un no sexo, cuyas implicaciones nos permite hablar del no cuerpo femenino. Esto nos sitúa en un punto de partida entre ese cuerpo que ha sido censurado a lo largo de siglos, pretendiendo ser una forma de posibilitar a ser varias, de ser una a ser varias. Ese decir varias cosas a la vez, que no ha sido negado, es necesario para repensar al cuerpo. También otra influencia que podemos encontrar que es relevante para el texto es el de Adrienne Cecil Rich, nacida en 1921 y fallecida en 2012, una poeta y ensayista feminista, quien comprende que el lenguaje es opresor. Ella acuñó el término continuo lésbico, que habla de la solidaridad y creatividad de la vida de las mujeres. Adrienne promueve la idea de liberación de la mujer por sobre el término feminismo, porque es el ser libre de cualquier factor, es poder ser considerado como alguien que rompe la opresión para poder apropiarse de sus derechos. Hay un poema de Rich que representa claramente esta cuestión de ser libre de cualquier factor y de romper la opresión y apropiarse de sus derechos. El poema se llama Poder y está dedicado, o está inspirado, mejor dicho, en la física química Curie. Cita: Poder. Vida en los sedimentos de tierra de nuestra historia. Hoy una excavadora sacó la luz de un flanco de tierra desmoronada, una botella color amba perfecta como un remedio, centenario para la fiebre o un tónico para la melancolía, para vivir en esta tierra en los inviernos de este clima. Hoy leía sobre Marie Curie. Debe haber sido que enfermaba de radiación, su cuerpo bombardeado durante años por el elemento que ella misma había purificado. Parece que negó hasta el final el origen de las cataratas de los ojos, de la piel agrietada y supurante de la yema de los dedos, hasta que ya no pudo sostener un tubo de ensayo o un lápiz. Murió como mujer famosa, negando sus heridas, negando que sus heridas provenían de la misma fuente que su poder. Acá tenemos un ejemplo de esta cuestión del ser una, ser varias, de cómo se puede ser libre rompiendo la opresión, pero esa libertad también genera un sufrimiento. Ahora veamos esto a un nivel más amplio, que es el sufrimiento no del ser una, ser varias, sino de los cuerpos, indistinto, de si es uno, si es una, si es une, si es qué. Entonces el pensamiento de Butler parte de que la vida es un dominio de pura posibilidad, en el que las restricciones y las prohibiciones provienen de un esquema hegemónico, el cual debe ser resistido a través de la creación de nuevos significados culturales, de tal forma que el cuerpo es solamente una estructura imaginaria que surge como consecuencia del deseo, cuya estrategia es que el sujeto deseante no tiene que tener un reparo en realizar una especie de transfiguración de su propio cuerpo, modificarlo para adaptar al deseo del cuerpo deseado. Para el cuerpo no es una materia estable, no es una materia definida. El cuerpo termina siendo siempre un constructo del discurso, pero también de la ley. Entonces, si es una construcción definida por uno, pero también por el Estado o por lo legítimo, sale una pregunta: ¿se puede definir indefinidamente a alguien? Y para pensarlo esto, lo vamos a pensar desde un acto preciso: la detención del cuerpo, el encarcelamiento, la prisión.
La pregunta es, ¿se puede detener indefinidamente a alguien? Dice Butler que en nombre de las alertas de seguridad y de un estado de emergencia nacional, la ley ha quedado efectivamente suspendida, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Junto con la suspensión de esta ley, se impone un nuevo estado de soberanía que se ejerce fuera de la ley y por medio de la creación de una burocracia administrativa en la que los funcionarios deciden quién será juzgado y quién será detenido. Y los funcionarios tienen la última palabra acerca de la detención indefinida de una persona. Así, la gobernabilidad funciona actualmente mediante políticas y departamentos, instituciones burocráticas y administrativas. La ley, cuando ésta es entendida como un conjunto de tácticas u otras formas de poder estatal, surge o habilita el surgimiento de otra gobernabilidad. Una gobernabilidad que no obtiene su sentido y su finalidad de la fuente del sujeto soberano, sino que funciona difusamente para disponer y ordenar a las poblaciones. Cita de Butler. Foucault lo dice claramente cuando, por ejemplo, remarca que tenemos que entender las cosas no como el reemplazo de una sociedad de soberanía por una sociedad disciplinaria, seguido del reemplazo de una sociedad disciplinaria por una sociedad de, digamos, gobernabilidad. En realidad lo que tenemos es un triángulo: soberanía, disciplina y gestión gubernamental. Una gestión gubernamental cuyo objetivo principal es la población y cuyos mecanismos esenciales son los dispositivos de seguridad. ¿Esto surge de la crisis de la gobernabilidad? Butler comprende que la contemporaneidad se caracteriza por la predominancia de la gobernabilidad por sobre la soberanía y por sobre la población. Se viene la desvitalización de la soberanía, se pierde el punto tradicional de legitimación del Estado. La soberanía resurge en otro campo político ahora, está liberada de los elementos tradicionales que la definían. Su gestión de la población se pone en práctica en una suspensión y limitación de la ley. Antes la soberanía venía en el poder de la ley, ahora la soberanía viene de la suspensión y limitación de la ley. Esta soberanía reemergente en los estados contemporáneos del siglo XXI se vuelve visible principalmente en el ejercicio de las prerrogativas del poder. Está reservada esta soberanía o al poder ejecutivo del gobierno o bien a funcionarios administrativos que no tienen una clara legitimación. Existe un campo de gobernabilidad paralelo de las decisiones ilegítimas, dice Butler. Son los funcionarios administrativos los que deciden quién es detenido y quién es detenido indefinidamente. Y qué casos de estas detenciones van a ser revisados para que tengan la posibilidad de un juicio, y un juicio que de por sí ya es cuestionable en sus términos de legitimidad. Cita de Butler. Se entiende que la nueva forma de prisión de guerra ha reconfigurado el poder actual del Estado, donde se da de hecho la coexistencia de la gobernabilidad Estado bajo una relación de disciplina, y que ello trae consecuencias tales como que la soberanía yace ahora en la gobernabilidad, logrando generar prerrogativas de poder en el ámbito ejecutivo y administrativo, creando o retornando a una situación de poder último y unilateral. Caso ejemplificado en las acciones que toman los funcionarios, donde se decide quién será detenido por tiempo indeterminado y si será juzgado, manifestando claramente un futuro indefinido. Así, hoy tenemos que hablar de la soberanía de la gobernabilidad. Dice Butler que Foucault definía la gobernabilidad como lo que vitaliza el Estado, sugiriendo que sin la gobernabilidad el Estado decae. El funcionamiento de la gobernabilidad se da por medio de instituciones y discursos, estatales o no legitimados, por lo que no obtiene su fundamento de un único soberano o de un gobernador, diríamos, o de un presidente. Más bien emplea tácticas, emplea estrategias que están dirigidas a manipular a los sujetos. Manipulan sujetos de sus prácticas, de sus creencias, en relación a fines políticos. Por ejemplo, calmar el hambre. Entonces tú tienes un grupo de gente que tiene hambre y los manipulo diciendo que la mejor forma de resolver esto es de esta u otra manera. El déficit fiscal
proviene de la invasión de grupos extranjeros. Esa puede ser una táctica. Luego es la gubernamentalización lo que permite la supervivencia de los estados contemporáneos. Así que, primero, ambas formas de gobernabilidad y soberanía hoy son irreductibles a la ley. Ninguna está fundada necesariamente en la ley. Segundo, la suspensión del Estado de Derecho permite la convergencia de ambos. La soberanía se ejerce en el acto de suspensión, pero también el de la autoatribución de prerrogativas jurídicas. La gobernabilidad supone una operación de poder administrativo que es esta jurídica. Así que bueno, en primero teníamos que gobernabilidad y soberanía son irreductibles a la ley porque ni la gobernación ni la soberanía se fundan en la ley, sino que se fundan en la excepcionalidad de la ley. Segundo, esta suspensión de Estado de Derecho permite que se converjan tanto la gobernación y la soberanía en un mismo punto, porque la soberanía se ejerce desde que se puede suspender. Yo tengo el poder de decidir cuándo se aplique, cuándo no se aplica una ley. Y también se ejerce desde la gobernabilidad, que es todo este poder administrativo que opera de forma extrajurídico. Lo que nos lleva al tercer punto. El Estado no se identifica ni con los actos de soberanía ni con el campo de la gobernabilidad, sino que en ambas se dice que el Estado está actuando. O, como dice Butler, la soberanía y la gobernabilidad dicen que están actuando en nombre del Estado. La propia ley quedó, por lo tanto, como un instrumento que el Estado puede poner al servicio de constreñir y delimitar a una población dada. Lo que nos lleva al cuarto punto. La ley se suspende en nombre de la soberanía de la nación. Soberanía entendida como la obligación de cualquier Estado de preservar y proteger a su propia territorialidad. Vamos mejor a la cita de Butler. Mi argumento es que precisamente a causa de que nuestra situación histórica está marcada por la gobernabilidad y como consecuencia de ello por cierta pérdida de la soberanía resurge en el seno del campo de la gobernabilidad para compensar dicha pérdida. Soberanías locales reinan en medio de instituciones burocráticas militares, soberanías movilizadas por objetivos y tácticas de poder que no inauguran ni controlan completamente. Se trata de una forma ilegal y de una prerrogativa del poder, un poder anómalo por excelencia. De este modo aparece fuertemente la tesis de Butler. El estado de emergencia es igual a la soberanía del funcionario. Y el caso que trabaja Butler es Guantánamo. En Guantánamo, dice, Estados Unidos decide que el grupo de detenidos no solo no recibirá un juicio, sino que están indefinidamente detenidos. Hay que preguntarse sobre las condiciones en las que algunas vidas humanas están siendo privadas de sus derechos básicos. Aquí la propia ley queda o bien suspendida o bien convertida en un mero instrumento al servicio del Estado y para el dominio y el control de una población dada. El tribunal militar puede absolver un crimen y aún así mantener la detención. Si está fuera del territorio nacional, el juzgado no puede apelar a ninguna corte civil, ya que está totalmente fuera de su jurisdicción. Es decir, que el Estado suspende la ley para controlar a esta población dada, esta población X, aquellos que están dentro de Guantánamo. Lo que no es traducible a una totalidad, sino que es identificado como un poder ejecutivo que funciona dentro de una administración militar. Los que deciden si alguien va a ser detenido y seguirá siendo detenido son simplemente empleados del gobierno. No están elegidos por medio del voto, ni son miembros del Poder Judicial. Son más bien parte de un dispositivo gubernamental, en donde el poder de decisión que ejercen es extremadamente grande, porque tienen el poder de evaluar que alguien es peligroso y de constituirlo efectivamente como un cuerpo peligroso. El funcionario constituye un poder soberano, es decir, que el poder soberano resurge en la tenacidad de un espectro en el seno de la gobernabilidad desde la imagen del empleado del gobierno. Este acto de evaluación solo puede tener lugar dentro del contexto del Estado que está en emergencia. Lo permite el Estado
porque le permite, mejor dicho, al Estado realizar prerrogativas del poder, es decir, lo que le da garantía. Como estamos en emergencia, hay que salvar al Estado y por lo tanto a situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Y esas medidas desesperadas es poder catalogar a alguien como peligroso, y catalogarlo como peligroso suficiente para convertirlo en un individuo con un cuerpo peligroso y por ende justificar su detención, porque allí donde está su cuerpo, los elementos que están a su alrededor, los otros cuerpos, también corren peligro. Se hace efectivo el poder, pero un poder efectivo por medios ilegales, ya que no solo se priva al humano de la posibilidad de un juicio justo, sino que también se lo inviste a los burócratas, es decir, a los empleados del gobierno, con un poder que es extraordinario y que opera sobre la vida y la muerte de los cuerpos. Es el resurgimiento del poder soberano bajo un dispositivo de gobernabilidad, donde se evalúa a la gente como peligrosa y se la trata como tal. Cita de Butler. Mi propio punto de vista consiste en que en el momento de esta suspensión se produce una versión contemporánea de la soberanía que, animada por una agresiva nostalgia, busca abolir la división de poderes. Tenemos que considerar el acto de suspensión de la ley como performativo, que hace surgir una configuración contemporánea de la soberanía, o, más precisamente, como un acto que reanima una soberanía espectral dentro del campo de la gobernabilidad. A través de este acto de sustracción, el Estado produce una ley que no es una ley, una corte que no es una corte, un proceso que no es un proceso. Y llegamos a este punto de la suspensión de ley. Dice Butler que la gobernabilidad es la condición de este nuevo ejercicio de la soberanía. Se establece la ley como una táctica, un valor instrumental y no obligatorio a causa de su estatuto de ley. La autoanulación de la ley durante un estado de emergencia revitaliza la anacrónica soberanía, los sujetos recientemente dotados del poder administrativo. No se trata de auténticos soberanos, porque su poder es delegado y carecen de control sobre los fines que animan sus actos, y tampoco están fundamentados en sí mismos, porque no ofrecen funciones representativas o legitimización de la política, pero no dejan de ser soberanos. La suspensión de la ley es un acto performativo que hace resurgir a la soberanía. El Estado produce una ley que no es una ley, un proceso que no es un proceso, dijo Butler. Se retrotrae el funcionamiento de un conjunto de leyes simplemente un conjunto de normas. Es un paso de lo judicial a lo gubernamental que termina restableciendo el poder soberano. En un caso, el poder soberano emerge como el poder de funcionarios administrativos. Dice Butler de una forma muy elocuente, es una pesadilla kafkiana. En otro caso, la soberanía regresa al ejecutivo y la división de poderes queda totalmente eclipsada. Si una detención puede ser indefinida y presumiblemente justificada sobre la base de un estado de emergencia, entonces los Estados Unidos pueden prolongar esta forma de estado de manera indefinida. Parecería que el Estado, en su función ejecutiva, está interesado actualmente en extender este estado de emergencia nacional, de modo tal que podrá contar en un futuro inmediato con el recurso de la detención extrajurídica y la suspensión de la vigencia de la ley tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Así, la detención indefinida extiende el poder ilegal de forma indefinida. Cita de Butler. Podemos y debemos objetar contra estas prácticas. Si bien Estados Unidos puede tomar medidas contra la violencia de su nación, no por ello se deduce que a los sospechosos se les suspendan los derechos básicos y universales. Esto es una crítica desde la Declaración de los Derechos Humanos. Si una detención puede ser indefinida, justificada desde un supuesto estado de emergencia, el país puede prolongar indefinidamente este estado de emergencia, siendo esto una posible manifestación de sus intereses a futuro de lograr realizar detenciones extrajurídicas a nivel nacional e internacional. Luego, la detención indefinida extiende el poder indefinidamente y se corre el riesgo de que esta táctica se convierta en una condición permanente del aparato del Estado. La detención definida. Esta práctica omite la original división de los poderes, la orden del habeas corpus y el derecho a juicio. Ni siquiera son denominados prisioneros. Se los llaman detenidos aquellos que están en espera, aquellos para quienes la espera puede nunca tener un fin.
Desde el momento en que el Estado dispone que este estatuto prelegal sea indefinido, está afirmando que no se le aplicará la ley no solo en el presente, sino en un futuro indefinido. No son prisioneros, porque eso implicaría que los debo tratar bajo ciertas condiciones de derecho de los prisioneros. Por eso se los define como detenidos, como aquellos que están a la espera, una espera que bien puede no tener fin. Se da una esfera de tiempo indefinida, partiendo de la espera sin fin hacia la suspensión de ley indefinida, hasta la prolongación del estado de emergencia a su horizonte indefinido, lo que provee las condiciones para que el ejercicio del poder extrajurídico sea también indefinido. Cita de Butler: detención indefinida no significa una circunstancia excepcional, sino más bien es el medio por el cual lo excepcional se convierte en una norma naturalizada. Así se vuelve la ocasión y el medio de justificar indefinidamente el ejercicio extrajurídico del poder estatal, estableciéndose potencialmente como un rasgo permanente de la vida política de los Estados Unidos. Finalmente, volvemos al problema de Estado y ley. Para Butler, el Estado se reestructura desde el momento en el que el terrorismo ya no es un problema histórico-geográfico, porque ya no tiene límite, ya no tiene término, haciendo del futuro un tiempo sin leyes, pero no es anárquico, sino que está destinado a las decisiones de un conjunto de soberanos designados que nosotros reconocemos como funcionarios del gobierno. Ellos toman decisiones condicionadas que efectúan juicios indefinidos y que, por ser indefinidos, son incondicionales, mostrando una paradoja de la soberanía en el interior de la gubernamentabilidad. La distinción que se establece es normativa. La soberanía producida por la suspensión del Estado del Derecho busca establecer una forma opuesta de legitimidad política, porque carece de una estructura intrínseca de responsabilidad, ya que es ilegítima. La detención indefinida es el medio por el cual lo excepcional se convierte en norma naturalizada, dice Butler. La ley no es aquello a lo que el Estado está sujeto. No es la ley aquello que distingue entre lo legítimo y lo ilegítimo. Ahora, la ley es un instrumento. La ley es un dispositivo de poder que puede aplicarse y que puede suspenderse a voluntad. La soberanía está consistiendo hoy en día, dice Butler, en aplicar, en tergiversar y en suspender la ley. Es decir, que la soberanía consiste en una relación de explotación de la ley. La ley es instrumental, desdeñosa, sustitutiva y arbitraria. Finalizamos con esta cita. Una prueba de nuestra propia humanidad es si en momentos de violencia e incomprensión, cuando pensamos precisamente que otros han quedado excluidos de la comunidad humana tal como la conocemos, vamos a continuar no imponiendo una concepción universal de los derechos humanos. Nos equivocamos entonces si tomamos una única definición de lo humano o un único modelo de racionalidad como rasgos distintivos del humano y lo extrapolamos entonces a cada una de sus varias manifestaciones culturales.